El Eco Multimedios presenta Historias y opiniones. Un ciclo de entrevistas con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda. Hoy en Historias y Opiniones, el arquitecto Rodolfo Juan Frolik. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien. Bienvenido, gracias por estar. No, gracias a vos por haberme invitado. ¿Petizo? ¿Petizo? ¿Por qué petizo? ¿Por qué te dicen petizo? Petizo, porque papá nos ponía sobrenombres a todos los hijos a medida que íbamos naciendo. Yo cuando nací era chiquito, obvio, como todos los bebés, entonces me puso Petizo. Sin saber si ibas a hacerlo o no, petizo. No, así quedó, el Petizo, fue un sobrenombre. Como a mi vos. hermana que no prosperó, Lucía, le puso Carozo, le había puesto, no prosperó. Menos mal por Lucía. Y Juan Pablo, el más chico, que le quedó el Pichirica. famoso Pichirica. ¿Pichirica por qué? Porque era un personaje de Radio Rivadavia, había una novela donde uno de los personajes se llamaba así, Pichirica. Era de Radio Rivadavia. Yo no lo escuchábamos. Claro, bueno, de otra época. Y no le debe gustar nada a tu hermano. No tiene, pero nunca tuvo problemas. No. ¿Ni a una hora que está en la política? No, cero. Nunca. Es más, se carga, tiene buen sentido del humor. Sí, se dice doctor Pichirica. No tiene historia. ¿En qué barrio nacieron? En el barrio de 9 de Julio y del Valle. No es el barrio de la estación, pero es a 4 cuadras de la iglesia de Santa Ana. Pero nuestro barrio, el epicentro de nuestro barrio era Machado y 9 de Julio. Ahí teníamos la famosa canchita, con un muy amigo tuyo, con Manuel Grandío, claro, que fue compañero tuyo del colegio. Sí. Todos esos chicos fueron todos a comercio y fueron todos compañeros tuyos. Sí, Daniel Doménez, el Lechocito Guerrero, Elio Paschetti, Edgardo Berenjeno, todos de ese es el barrio mío. Salieron unos cuantos ¿Y por qué personajes. ellos a comercio y vos a San José? No, yo no fui a San José. A técnica. A técnica. A técnica, claro. Todos fueron a comercio y algunos, los chicos que iban, pues yo iba a Bellas Artes también en esa época y Gustavo Rodríguez y Claudio Prieto fueron a Normal. Todos los demás, todos a comercio. Y algunos a San José. Pero lo que ocurrió fue que papá era profesor de la escuela técnica. Papá cae en realidad a Tandil como profesor de la escuela industrial, que no era la escuela técnica. Perdón, ¿por qué cae a Tandil? ¿De dónde era? Papá era de Carlos Casares. Nace en Carlos Casares, es de General Villegas, vive hasta termina la escuela de artes y oficios de General Villegas. Y Garrido, que había sido un profesor de él, de General Villegas, pasa a ser el director. Ni bien se funda la escuela industrial que estaba en 9 de Julio y Las Heras. Era la escuela industrial. Estaba la escuela industrial por un lado y la escuela fábrica. La escuela fábrica estaba donde ahora está la escuela técnica. La escuela industrial no había taller y era solamente materias tipo, era una escuela técnica, pero no era, digamos, era orientada hacia la parte técnica. Después se juntan, varios años después. Entonces, papá, Garrido lo llama para dar clases acá y papá cae a Tandil casado con mi mamá, que la había conocido en Buenos Aires, y se van a vivir el primer año al Hogar de Varones, en la calle... Al Hogar de Varones no, al lado del Hogar de Varones. En el Hogar de Varones vivieron el primer año, sí señor. ¿Y qué, se podía ir a vivir al Hogar de Varones? No sé cómo es que papá papá se compró una casa que se estaba haciendo en la calle Uriburu y Rodríguez, y entonces mamá no quería alquilar, así es el cuento de papá, no sé si es cierto, y yo voy a una casa propia, si no voy, ha dicho mi madre, y entonces fueron ahí al Hogar de Varones, no me acuerdo, creo, el padre Pasarelli, si no me equivoco, que andaba en una motito, que yo lo recuerdo mucho de cuando era chico, iba a casa. Mamá les cocinaba a los chicos, estuvieron un año, hasta que se terminó la casita. Cuando se terminó la casita, vivieron ahí adentro, con todos los chicos en esa época. Había chicos. Y trabajaban, evidentemente. Mamá ayudaba y papá daba clases. Uh-huh. Así es que yo no pensaba ni cerca de ir a la escuela técnica, porque era en esa época, escuela secundaria, íbamos todos a donde iban nuestros amigos. Claro. Pero tampoco me gustaba mucho, en ese momento pensaba la formación técnica, pero me gustaba mucho dibujar, y yo
había empezado Bellas Artes justo a esa edad, en 7º grado. Entonces papá, que era profesor de dibujo también, aunque era técnico, me engancha por ese lado, por el lado del dibujo. Y así fue como caigo en la escuela técnica. Juan Pablo, mi hermano, empieza en la escuela técnica también, pero después se pasa a normal. Y si bien no me gustaba mucho el taller y todo, reconozco que se me facilitó mucho después la carrera de arquitectura, por la formación, por lo menos que yo considero que tuve en ese momento, que fue muy buena, técnica, que era lo que me costaba. Entonces, después en la carrera de arquitectura, las materias que no me gustaban tanto como estructuras, instalaciones, física, todo eso, me costó muy poco porque realmente análisis matemáticos teníamos una formación genial, muy buena. ¿Tuviste a tu padre de profesor? No, papá ya había dejado hacía poquito, pero hacía a todos sus amigos, a Nelly de Roca, a Juancito Salvador, que muchos eran de Yotti, muchos que eran profesores de San José, bueno, y todos eran amigos de papá, así que era un poco... ¿Qué personaje tu papá? El viejo Flores. Realmente, Sí. qué personaje. Qué lindo recuerdo deberás tener de él. Sí, Además se nos fue hace poco, se fue a hace un Tandil. año, sí. Y acá lo traje cuando escribió el libro, que lo traje Claro. una vez, que le hizo la nota Andy Arena, fue hace un poquito más de un año Claro. que estuvimos acá. ¿Quién no lo conocía a tu viejo? Y sí, papá sí, Tan porque simpático. sí. Y bonachón, andaba hasta vendía frutas, en la última verduras. En la última etapa de su vida, papá, en resumen comienza con eso dando clases varios años, ahí conoce a dos ingenieros, que era el ingeniero Olmos y el ingeniero Nicola. No había arquitecto, siempre cuenta, papá, el único arquitecto, el primero que viene es Castelnuovo. Y empieza a dibujar planos para esos arquitectos, papá, planos. Y yo tengo el recuerdo en casa de papá dibujando. Por eso yo tenía 6 años y decía, voy a ser arquitecto. O sea, no se me ocurrió nunca otra cosa. No dudé. Yo cuando veo que dudan, digo, no. ¿Vos ya sabías de chiquito que iba a ser Siempre arquitecto? decía que iba a ser arquitecto. Ni lo pensé nunca. Y bueno, ahora tengo una hija, Mercedes, que está estudiando arquitectura también, y la otra ingeniera en alimentos, así que, porque me habrá visto muy flaco a mí en una época, y dijo, bueno, ese es el chiste que hago. No, y entonces, no tengo dudas de arquitectura, y sobre Estabas hablando, porque vos hablas tanto que por ahí te vas del siempre. tema. Claro, estabas hablando eso dicen. de tu papá, de las papá. cosas que había hecho. Papá, entonces termina la escuela, empieza a dibujar para estos ingenieros, Sí. planos. Sí. Yo te decía que tenía el recuerdo de, en esa época los planos se dibujaban, papá dibujaba con un tiralíneas, que es una punta que los espesores de la tinta se dan como si fuese, ¿viste el compás cuando pones la mina? Sí. Bueno, y ahí adentro va la tinta. Es imposible dibujar así hoy, ¿no? Se requiere de una técnica increíble. Entonces Técnica, ahí, paciencia. Sí, dale espesor, la 01, 02, 03, es muy, muy difícil. Bueno, papá dibujaba, no era porque sea viejo, pero dibujaba muy bien. Y después de dibujar planos, se junta con su hermano y su cuñado y empieza con el tema de la industria. En esa época Tandil, bueno, es obvio que todos lo saben, fue una época muy floreciente con respecto a la ciudad. Empieza con un tallercito, empieza a crecer y llega a tener una fábrica de casi 80 empleados llegaron a tener. ¿Una fábrica de qué? De tapas de cilindro, básicamente era. Y bueno, o sea, empezó como dibujante, profesor, siguió muchos años dando clases, como 15 años, mientras hizo su actividad y después ya dejó el colegio para dedicarse a la fábrica. Tapas de cilindro, hacían todo, hacían fundición. Y después terminó divirtiéndose, o sea, haciendo eso. Cuando ya a los 70 y pico de años, un poco después de que volvimos de Buenos Aires, el papá necesitaba estar siempre en actividad, entonces estuvo con la quinta, como vos decís, hizo una quinta enorme, siempre tenía, entre otras cosas que hizo, fue director técnico del club excursionista. Claro, todos me acuerdo, lo recuerdan sí, también sí, por me eso. acuerdo, sí, totalmente. Que por eso jugaba yo, Juan Pablo no, Juan Pablo era muy buen jugador, salieron campeones de quinta. O sea, vos yo jugabas no. porque tu papá era Yo técnico. Sí. Yo siempre cuento que es verdad. No voy a hacer público por primera vez A ver.
Papá en algunos partidos lo ponía lo llevó a poner de suplente al que después fue goleador de la selección argentina, el negro Puglioni, que yo le mando un saludo. Entonces, porque no sé qué pasaba. Perdón, te ponía a vos y al otro de yo suplente. Recuerdo que me puso a mí a Puglioni de suplente y yo digo, bueno. Era muy evidente. No, tengo ese recuerdo, pero Bueno. Y no me acuerdo qué estaba. Bueno, ahora te pregunto, ¿por qué te preocupes por seguir el hilo? Yo te interrumpo y te pregunto. No, lo de papá que era director bueno, entonces de otras cosas. Sí. Ahí está. Bien. La vocación la tenías desde los 6 años, sí. Estudiaste en la escuela técnica, siempre en la escula técnica, sí. Egresaste allí. Bellas Artes también a la vez, porque eso también... Bellas Artes se hacía en esa época, en la época hacías en la escuela secundaria, desde los 13 y te recibías a los 17 años. Y bueno, hicimos Bellas Artes y terminamos, lo cual era difícil porque empezaban muchos, pero dejaban, sobre todo varoncitos, porque en esa época eran muchas nenas que iban. Claro. Y con estos chicos que te dije, Gustavo Rodríguez y Claudio Prieto, uno es arquitecto y el otro trabaja en ingeniería de sistemas. Aguantábamos entre los tres siempre haciéndonos fuerzas y se recibieron. Y nos recibimos. Y yo con ese título municipal de Bellas Artes di clases en el Colegio San Agustín en Buenos Aires, o sea, me sirvió para... Bueno, vamos antes, un paso antes. Antes de ir a Buenos Aires. Te fuiste a Buenos Aires. Te fuiste evidentemente a estudiar arquitectura en Buenos Aires. Exactamente, sí. Fuimos a Buenos Aires, al Hotel Aedo, calle Uriburu, antes de llegar a Santa Fe. Sí. Con el amigo Guillermo Cardey, y Cacho vivía ahí. Sí, Cacho ya vivía, el hermano de ¿Pero que a se un recibió hotel fueron a vivir? Hotel, no era un hotel, era una pensión. Digamos, ahora está bastante arreglado, lo he ido a ver varias veces, así, por nostalgia. Claro, porque encima vos ahora también tenés departamentos en la zona cerca. Exactamente. Sí. Entonces está del Trébol, ahí nomás, que se llama el Trébol, el bar que está en la esquina de Santa Fe y Uriburu. Era pasillo, habitaciones a los costados, habitación, te digo sinceramente, 2.40 por 3. Entraban las 2 camas, valija y patio así, sin baño, una al lado de la otra y al fondo la cocina grande. ¿Y el baño? Y un baño cada 4 o 5. Había que salir. No, tenía baño. Pero baño compartido cada 8 o 9. Eso fue en el ingreso. Hicimos el ingreso porque no íbamos a alquilar si después no entrábamos. Así que entramos y ahí sí alquilamos un departamento con Javier, con Juan Pablo. Después ¿Con quién? Con los Gardey. Los Gardey con los Gardey. Y los Frolic, los estuvimos los 4 juntos en la Valle Curé. ¿Y mientras hiciste la carrera trabajaje? Trabajé de profesor con el título con el título de municipal de sirvió, sí, fue una coincidencia, me recomienda una señora y llego al colegio, estaba el padre Faustino, justo se había ido el profesor de educación plástica y entro un poco, no sé, y era muy joven porque tenía 21 años y tenía 3 cursos, primero, segundo y tercero, del Colegio San Agustín, que es un colegio muy lindo. Al principio me costó porque uno no está preparado para... A mí me gustaba la idea, porque papá había sido profesor, pero no es nada sencillo. Yo pienso que hay que estudiar docencia. Yo había estudiado Bellas Artes acá y... Menos mal que vos tímido no sos. No. ¿No? No, fuera de broma. No, vergonzoso nunca fuiste, no, ¿o sí? No. Pero tengo lindos recuerdos. Al principio... les quería dar, les daba historia del arte, yo venía con todo el bagaje acá en Bellas Artes estudiábamos los griegos, todo, realmente Roma, se estudiaba aparte de dibujar en Bellas Artes, se estudiaba historia del arte, es una cosa que siempre me gustó. ¿Y vos les querías dar y les dabas? Daba, solo querías. Sí, daba, pero venían de un profesor muy light. Muy light, entonces bueno, después tuve que bajar un poco los decibeles y amoldarme. ¿Y cuántos años estuviste? Y estuve casi toda la carrera, menos el último año. Toda la carrera mientras estudié. ¿Y eso te alcanzaba para mantenerte en Buenos Aires? Mitad y mitad. No alcanzaba el 100%. No. Pero ayudaba. Ayudaba, sí. Después nos arreglamos. Papá en esa época fue una época que nos podía ayudar. Viajaba. También papá...
Papá iba con un rastrojero, hay cuentos muy buenos de papá. Hizo, por ejemplo, la mudanza a Buenos Aires, se la hizo en el rastrojero. ¿La mudanza en un rastrojero? Y llegó a Cañuelas y viene un auto atrás cuando llega a Cañuelas, había perdido un sillón. Ese cuento lo contamos siempre. Y nosotros también, con Guillermo y yo no me acuerdo quién era, si Miguel o Martínez, Jordi Muñoz, que me estará escuchando, le decir que tenía el transporte, lo tiene todavía, transporte, pero antes era ETEC era, sí. Y estaba ahí en Constitución. Entonces, en esa época se mandaban los muebles, llegaban a ETEC, o muebles, mesas, sí. Y nosotros hacíamos la mudanza en subte, pero es verídico, esto es comprobable. ¿En serio? Sí, una cama o una mesa arriba del subte. Bueno, tengo el recuerdo claro de que nos pararon en una estación. En una estación nos hicieron bajar porque la 9 de julio con la cama y a buscar otro subte hasta que nos dejaran subir, seguimos. Sí, que nunca lo había escuchado. Nos animábamos a todos, sí. Qué buen recuerdo. Bueno, pero yo no recuerdo haberme divertido mucho. Sí, está claro. Y haber estudiado, sí. Bueno, terminaste la materia en los tiempos lógicos, digamos. La verdad que la carrera de arquitectura, Rogelio, me apasionó, me apasiona hoy en día. Yo digo siempre, toda la gente cercana me dice, trabajás mucho, yo cuando estoy trabajando con música y dibujando, hablemos de esa parte del trabajo, la parte ya de la obra, de la gente y todo eso, bueno, eso como todo, ¿no? Pero la parte de lo que es proyectar es un placer para mí. Yo puedo estar horas y horas dibujando, como también pintando, que había dejado de pintar, ahora he vuelto hace unos años. Bueno, te interrumpo. No es Me alegra y se nota, pero no me saltees los pasos. Bueno. Vos decidiste, cuando terminaste, volver a Tandil. Tandil era tu lugar en el mundo. ¿Nunca se te ocurrió quedarte en Buenos Aires? Sí, no me quería volver a Tandil. Yo pensaba que Tandil se hacían chalecitos y no se hacía lo que yo quería. Yo no quería volver, yo me quería ir a Checoslovaquia. Se llamaba, es verdad. Yo quería ir a Checoslovaquia, todavía no había caído el muro todavía, no era, hoy es República Checa y Eslovaquia, sí, ¿no? Sí. De donde era mi padre. Entonces, que fuimos, después papá fue varias veces, y me voy por las ramas, tengo un primo arquitecto, igual de la misma edad que yo y todo. Bueno, yo iba a sacar la beca para ir a Checoslovaquia y iba a la calle Libertador, al lado de la Embajada de Tradición, Familia y Propiedad, y al lado de la Embajada Checoslovaca. Te atendían así por mucho que ver tenían las dos, ¿no? Sí, pero por una cortinita no entraba nadie, era una tapera. Y alguna vez me han atendido y me dieron unos folletos y qué sé yo, y llegué a mandar algo, no sé qué, pero no se dio. No, me hubiese gustado irme, pero no se dio. ¿Y qué me pasó? Me empezó a salir trabajo en Tandil, por mi hermana Susana más grande, por sus relaciones, y por mi padre. Y entonces, qué sé yo, al principio era así, el primer trabajo era Bilber, que vive todavía, Bilber se acordará, siempre digo, fue realmente... Néstor Bilber. Ajá. Tengo que hacer una fábrica. Yo dije, wow, techo shed, empecé a volar, qué sé yo, y dice, bueno, me senté con él un sábado, porque yo me quedaba en Buenos Aires y venía el fin de semana. Bueno, dice, yo no tengo unas ideas, porque está la fábrica de, no me acuerdo, Johnson, me acuerdo que era una de las fábricas famosas que habían hecho en el estudio Asla y Escurra. Y me mira Bilber así, me escucha y me dice, sí, pero nosotros ya compramos el tinglado. Se mató la ilusión. Hay que hacer las oficinas adelante. Así fueron los primeros trabajos. Pero el primer cliente, el primero, ¿sabes quién fue? Un amigo en común que ha fallecido hace poco, nuestro querido Guillermo Daglio. Kiko Daglio. Vos sabés que fue en Kamikaze, porque yo estaba en tercer año mirá lo que me vino al recuerdo justo. Estaba en tercer año de diseño un poquito, sí, estábamos en diseño 2, y tengo que hacer la casa, dice el cabezón, y había sido compañero mío de toda la escuela secundaria. Competíamos en los pizarrones. Claro, porque a él le encantaba dibujar. Él hubiese sido arquitecto si no fallece el padre.
Y siempre dice que hubiese sido mejor. Es más, siempre dijo que era mi mentor. Bueno, aparte es cierto, sí, me es consta, cierto, siempre lo decía. Sí. Viste, en la escuela había que dibujar el pizarrón para el Día de la Patria y era competencia. Siempre lo cargaban a él, que yo dibujaba mejor. Y, bueno, esa competencia. Entonces yo estaba por la mitad de la carrera y tenía que hacer la casa y le dibujo, le hago un dibujo que no le gustó al principio porque decía que era una cruz griega, qué sé yo, el terreno en la esquina me bardeó, él dibujaba también. Así que después armé otra que le gustó, pero después él hizo la planta. Y yo se la hice muy moderna, estaba en la facultad, pero en esa época había un moderno ladrillero, con ventanas, rajas grandes y qué sé yo, y él agarró la planta, la levantó, no de ladrillo como la había hecho yo, sino que la levantó de ladrillos bolseado, y fue a Polifronia Aberturas, no sé si fue decir cómo no, por supuesto. Y compró todas las aberturas estándar, pero viste esas de medio punto chiquititas, y quedó un estilo, un pastiche, algo que a mucha gente le gustó, pero era una mezcla es rara, por lo menos rara. Es rara la casa, sí. Es una casa mezcla de... Esa fue mi primera casa. ¿Cuántas casas hizo Rodolfo Frolic? No sé, muchas, pero... yo, vos sabés que tendría que un día tal vez más de 200, sí, y reformas. Hice muchísimas casas, chicas. ¿Hiciste las casas que querías o las casas que te pedían? Siempre me falta, siempre me parece que... porque uno va cambiando, uno va creciendo, uno piensa que puede dar algo mejor. Entonces pienso que... Pero sí, hice casas que me gustan mucho. La que más me gusta es la casa que hice para el señor Rogelio Adrián Rotonda. Bueno... Gracias, sí. A mí también. A todos le dicen lo mismo. Muy agradecido. Bueno, es una casa que me gusta mucho. Me gusta toda la arquitectura, me gustan las viviendas familiares. Lo que pasa es que después, hace 10 o 12 años, incursioné un poco en el tema de vivienda multifamiliar, entonces hice varios conjuntos de departamentos que también me gusta mucho ese tema, siempre me gustó. Y me gusta para Tandil una escala así, planta baja y 3 o 4 pisos, un poco a los alrededores del centro. Veo esa escala para Tandil, siempre lo vi y me gusta. Ahora me entrené un poco con el tema, me gusta el tema de oficinas también, y participé para el concurso de Globant que hubo. El jueves dan el resultado, es muy difícil, es un concurso internacional. Pero bueno, me gusta todo. ¿Cuál sería el sueño máximo del arquitecto Rodolfo Frolic? No, a mí me lo preguntan eso, ¿qué edificio haría? Es un museo, me gustaría, un museo. Ese es el tema, ¿no? Porque es un tema muy espacial. ¿Un museo de arquitectura o no, un museo para albergar? De cualquier cosa, un museo. Ajá. Un museo, del museo de lo que sea. El museo del automóvil, a vos que te gustan los autos. Estaría bueno. Cualquier cosa. Pero ¿por qué? Porque es un tema que es muy rico espacialmente, desde el tema de vista de la iluminación, el funcionamiento es muy libre, y bueno, y todos no hablo de mí, pero los grandes arquitectos han hecho siempre, en general, un museo, y bueno, y es donde la obra donde se luce. No sabía eso. Y porque es un tema que para lucirse. Que da para... digamos, como un broche, claro, una cosa linda. Distintivo. Tandil, ¿es una ciudad que tiene estilo propio? No, Tandil indudablemente no. Ha ido cambiando el estilo de acuerdo a la gente, no digamos los profesionales, porque al principio, durante muchos años y hasta los 40, las casas las hacían los constructores. No antes, porque, por ejemplo, a principios de siglo había increíbles arquitectos como el arquitecto Penacci, por ejemplo, el arquitecto que hizo la esquina de... Me acuerdo, me acuerdo de verlo. Donde está la Casa de la Cultura, ese edificio es excelente, ese es un edificio antiguo, es un petit hotel francés con su basamento, desarrollo, remate, su cúpula en la esquina, y es impecable. Perdón, pero ahora que estoy recordando lo que dijiste hace un rato, cuando te fuiste a Buenos Aires, no querías volver a Tandil porque Tandil era una ciudad toda de techo rojo. Nos habíamos ido por la radio. No, techo rojo no, porque no se hacía arquitectura moderna. Ahí va. Perdón, por entonces perdón. Sí. Se me trabó, se me lengua la traba, dijo el paisano. Sí. En aquella época había un estilo entonces, había muchas casas
Había casas antiguas, no tantas y tan buenas como en Azul. Azul tiene casas más, para ahí, más importantes desde el punto de vista del estilo antiguo. Casas, no edificios representativos, institucionales. Sí, tenía esa impronta. Lo que pasa que después pasó por el estilo ladrillero o chalets con tejas, después empezó el estilo que yo me acuerdo cuando yo vine, el arquitecto era Juancho Mañeres, que empezó con esos techos de chapa. Había estado con el arquitecto Moret, que había hecho una arquitectura del casablanquismo. Quiero recordar al cordobés Martínez, que era un arquitecto increíble, que es el del Hostal de la Sierra, que falleció muy joven también, que hacía unas casas, digamos, donde Pernas ni hablar, hacía esas casas con bovedillas tipo Le Corbusier. Había, sí, una mezcla de distintas cosas. Pero no se estaba dando, por lo menos cuando vine, no había arquitectura tan moderna, salvo un par de excepciones. Entonces me parecía que no, pero hoy en día estoy encantadísimo de haber venido a Tandil, agradecer, pero en ese momento no, soy sincero. Mirá la pregunta que te voy a hacer. Turísticamente, ¿no se desordenó? O sea, por culpa del turismo, ¿no se desordenó arquitectónicamente Tandil? Se tardó para digo por el tema cabañas. No, yo creo que se está ordenando. No, lo que pasa es que empezó mal. El tema de las cabañas, al no haber en ese momento un código que las contemplara, y entonces empezó de una manera desordenada. Entonces se empezaron a hacer cabañas sin certificado de aptitud técnica cuando no eran de manera tradicional, y uno, o la gente por lo menos que venía con la idea de que iba al sur y veía esas cabañas de Madrid, ¿cómo acá no lo puedo hacer? Pero hoy en día está bastante mejor. Están esos primeros años pero hoy pienso que se están haciendo buenas cosas. Y ¿está bien? Que creció como muy de golpe y en forma desordenada, sí, claro. ¿No? Con respecto al turismo, es verdad, porque tuvo como un gran empuje, pero eso es inevitable. Las ciudades crecen en forma desordenada, y yo pienso que lo dicen los grandes urbanistas, de que no hay que renegar. Hoy ya no hay un urbanismo como si fuese Brasilia, la ciudad, que uno puede decir, vamos a armar. Las ciudades van naciendo de sectores, y hoy se estudia todo eso para que vaya creciendo dentro de lo viejo, lo nuevo, y que se vaya como mezclando las cosas, y es fragmentario. Está bien. Entonces hay que pensarlo, es más complejo el asunto. Es imposible, porque si no es tirar todo abajo y hacer todo nuevo, claro, y eso no es posible. Salvo la de Fans, donde está París, bien, lo dejaron enterito y le hicieron todo nuevo. Bueno, no es nuestro caso. ¿Está bien que se construyan las sierras o no? Yo pienso que no hay que construir en las sierras hay que preservarlas. Las sierras de Tandil están en el cordón, todos lo sabemos. Entonces, gracias a Dios se ha tomado conciencia de eso y se ha salvado. En los faldeos, cerca de las sierras, sí, pero en las sierras propiamente dicho, yo estoy totalmente en contra de que se construya, habiendo tanto lugar en Tandil. Porque nosotros, el norte está allí, nosotros tenemos las sierras hacia el este, nosotros tenemos hacia el noroeste para crecer un montón Tandil. Hay un montón de lugares para que Tandil crezca y para que Tandil se recicle y se renueve, como en tantas ciudades. ¿Va a haber más countries en Tandil? No sé, ya hay 2, tal vez haya alguno más. Está el que se hizo en la ruta, que no sé en qué estado está porque hace mucho que no voy. En la 74. Pero, sí. No sé si daría. Yo lo que veo que la gente que viene, que va a vivir un country en general, que en principio viene mucha gente de Buenos Aires, vienen por el tema de la seguridad y porque es un lugar, en los 2 countries que hay en Tandil son muy agradables los 2, están en lugares fantásticos y qué sé yo, pero no sé si ya, bueno, uno ya está bastante completo, el otro, el Valle del Tandil, todavía falta desarrollarse, pero ahí está en bastante crecimiento. ¿Te gustaría vivir en un country? No, yo soy muy urbano. Yo necesito el centro, necesito me muevo, soy un bicho de ciudad, dijo el cantante de Los Piojos. No, me gusta la ciudad, me gusta el campo
para ir un ratito. Como dijo Charly García, no me van con las hormigas, yo me voy para la ciudad. Me va a la ciudad el campo un ratito, qué lindo descansar, vamos a comer un asado, después me quiero volver al... Claro. Por eso me gustan las grandes capitales. Yo amo ir a las capitales y meterme en... mirar edificios, me choco todo porque voy mirando para arriba. Yo vivo ¿Cuál mirando... es tu preferida? No, ciudades muchísimas, pero voy a poner mi corazoncito en Praga. París es linda, pero Praga es increíble, es muy colorida, es muy... bueno, tal vez es por como soy, no soy objetivo con esa... pero sí, es la que más, si tengo que definirme, es la que más me gusta. Sí. Bueno, de las ciudades occidentales, ¿no? Se nos terminó el tiempo. Bueno. Pocas veces me han encimado tanto en un reportaje como vos, pero ha sido realmente... Y no vale nada. Muy grato, muy divertido. Bueno. Un enorme placer de ver a Petizo. Petizo Rodolfo Frolic, que no tiene nada de petizo. ¿Cuánto medís? 1,83 m. 1,83 m. Y una última. Sí. Esa cicatriz que te caracteriza. Esta sí, ¿cuál fue su origen? Tengo dos, acá te No, la grande esa. Sí. Esta fue a los 17 años, salía con una niña, una chica en Rauch, y fui a Rauch, y me presentó un amigo que hace muchísimo que no lo veo, que era Gastón Pasillo, es abogado y vive en Rauch. Bueno, te va a ver seguramente. Sí, bueno, claro. Y bueno, fuimos a cenar a la casa de él y salimos en un tenía un Citroën, sí. Y era muy chicato y loco, y flaco alto, así, vamos, y salimos por Rauch a 2000 y viste que... Pero a 2000 en el Citroën tampoco te creo. No, pero ponía primera, segunda, tercera, y cuando iba llegando a la esquina iba frenando, y otra vez, y yo iba así, viste, y subí arriba del bulevar de Rauch, pero no se puede contar, no escuchen, no lo hagan de sus casas. Sí. Y subí así y en el bulevar y volvía. Bueno, como yo ya estaba acostumbrado en todas las esquinas que venía frenando, yo veo que viene el Valiant 4 y acelera de golpe, pero a chocarlo. Así que yo quedé con la cabeza fuera del vidrio. El chico quedó adentro, yo salí gritando como un loco. En lugar de gritar me muero, gritaba me mato, decía. No me pregunten, me mato. Y me salía la sangre, no exagero, me salía la sangre así. Y los autos pasaban y me disparaban porque yo parecía un loco. Porque vos te querías matar. No, me mato, decía en lugar de me muero, no, del susto que tenía. Bueno, vos sabés que sale un chico, tendría 20 y pico de años en esa época, de una casa... Y en un Fiat 600 me lleva al hospital y se lo sangro todo. Me dejan en el hospital, por supuesto, se lo llené de sangre, me cosen, que me quedó esta cicatriz, que me da, como te dije hoy, un toque agreste a mi rostro infantil y aniñado. Bueno, entonces, me cosen, qué sé yo no quiero decir que me había escapado, pero no me acuerdo. El asunto que me traen al otro día, el padre de la chica... ¿Sabés quién es el padre de...? No importa. Bueno, sí, pero se olvida el tiempo. Es conocido. Todo vendado así, te lo traen, me traen... Hola, la momia. Acá está su hijo. Mi hijo no entendía, pero mi hijo en ese momento... Y bueno, así fue el cuento. El cuento es que a través de muchos años después, eso fue cuando tenía 17, y te estoy hablando cuando tenía 35 sí. O 36... Estoy en una reunión en un campo, en la casa de una tía de mi actual señora, sí. Y entonces yo cuento ese cuento, porque era en un campo en Udaquiola. Sí. Entonces había mucha gente de Rauch. Yo cuento, en Rauch a mí me pasó tal cosa. Y sale un tipo de la mesa y dice, vos fuiste que me manchaste el Fiat 600. Y era un tío de Virginia, que es mi actual señora. Así que ese cuento quedó, el tipo era... Qué bien te recuerda. Sí, me recuerda. Rodolfo Frolic, bueno, muchas gracias. Chao. Un placer. El Eco Multimedios presentó Historias y opiniones. Un ciclo de entrevistas con la conducción de Rogelio Adrián Rotonda.